Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Qué padre que nos podemos congregar porque nos podemos conectar. Y bueno, estamos en nuestro discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar y estamos estudiando esto con el fin de que nosotros nos afirmemos, nos fortalezcamos en la fe a través del conocimiento correcto de la palabra de Dios. Recuerden que la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Si el oír es por la palabra de Dios, quiere decir que si tú no oyes palabra de Dios, tú no estás oyendo. Delante de Dios y ante Dios, el oír es por la palabra de Dios. De tal manera que si no oyes palabra de Dios, tú no estás oyendo. Si el oír es por la palabra de Dios y lo que oyes no es palabra de Dios, realmente no estás oyendo. Y esto es lo que produce la fe. La fe es el resultado, es la consecuencia. La fe es un efecto. La causa es el oír la palabra de Dios. Y el efecto de esta causa es el tener fe. O sea, si tú quieres tener fe, tienes que oír palabra de Dios. No puedes tener fe nada más porque quieras tener fe y ahorita quieras creer por algo o para algo. Tienes que oír la palabra de Dios que te hable acerca de lo que quieres creer. O sea, si tú quieres creer, tienes que oír palabra, porque el oír la palabra causa la fe. Solamente el oír la verdadera palabra, acuérdate, como dice Pedro, leche espiritual o alimento espiritual no adulterado, eso es lo que va a causar que tengas fe. ¿De acuerdo? Y nos quedamos en el tema de cómo comprobar y cómo comprobarle a la gente y cómo comprobamos nosotros que realmente, verdaderamente la Biblia sí es la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, que dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y expliqué, enseñé, mostré y comprobé que es inspiración, y de esa manera demostramos y verificamos y comprobamos que la Biblia, aun cuando la escribieron hombres, como fue inspirada por Dios y vimos el poder tácito y contundente y rotundo de la inspiración, entendimos entonces cómo es que la Biblia sí es la palabra de Dios dictada, que es igual a inspirada por Dios en los hombres que la escribieron. Y aprendimos también que nuestra fe debe de estar basada en las verdades de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos y emociones. Recordemos que la fe no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es una acción. La fe es la acción de creer. Creer es cuando tú sientes el gozo y lo correspondiente a lo que estás pensando, a lo que pediste. Eso es tener fe. La fe no nada más es pensar, sino también sentir, ¿verdad? El correcto pensamiento en la palabra de Dios y en lo que quieres conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios produce el gozo, que es el poder, es la fortaleza que produce que las cosas vengan. Entonces, las dos cosas, no nada más pensar, sino sentir que lo que estamos pensando o lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, se nos va a dar, eso es creer. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Si tú le dices a este monte y no dudas en tu corazón, sino creyeres en tu corazón que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. ¿Y cómo crees en el corazón que va a ser hecho lo que dices? Porque te emocionas, porque te viene el gozo, porque te viene esa seguridad. Es tan fácil, y lo voy a enseñar en la clase de fe, en este discipulado, cuando lleguemos a ese punto, pero adelantándoles algo, es como cuando pides una pizza. Tú cuelgas y sabes que la pizza viene en camino, porque ya la pediste. Así es igual con Dios. Cuando tú crees, tú le pides a Dios, y cuando tú dices amén, te sientes feliz, contento, gozoso. Así como viene ya tu pizza, ¿no? Ahora que puedes pedir cualquier alimento también, vienen las hamburguesas o viene el sushi o lo que sea,
y te pones así ya preparándote para que cuando llegue luego te sientes a comer. Así se siente uno cuando uno pide con fe a Dios. Entonces, lo vamos a ver a detalle, pero quería comentar esto porque sí es muy importante que entendamos dónde está la prueba de la seguridad de nuestra fe. Y la prueba de la seguridad de nuestra fe está precisamente en que basamos nuestra fe en las verdades de la Biblia y no en nuestros sentimientos, ¿verdad? ¿Qué verdad de la Biblia está cambiando siempre? Yo les preguntaría, para entrar en materia, ¿qué verdad de la Biblia está cambiando siempre? ¿Cuál creen ustedes que está cambiando siempre? Exactamente, ninguna, ninguna, porque la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia, pasarán los cielos y la tierra y su palabra nunca pasará, nunca cambiará. Entonces esto es importante entenderlo. Sin embargo, hablando de los sentimientos, ¿están nuestros sentimientos cambiando siempre? Sí, ¿verdad? Nuestros sentimientos suben y bajan y suben y bajan. Parecen el pueblo de Israel, ¿verdad? A veces estaba arriba y a veces estaba abajo. ¿Por qué? Porque les faltaba Cristo, pero en Cristo Jesús tú debes de ir en un constante creciendo, en un constante arriba y adelante. Eso es la fe, así estable y constante. Acuérdate que la palabra de Dios y Cristo Jesús vino para traernos el reino en donde hallamos toda estabilidad y toda seguridad en Dios y su palabra, y por eso Dios nos dice que Dios es fiel, porque su fidelidad nos provee esa estabilidad y esa seguridad. Y nuestra seguridad y nuestra estabilidad está basada en que Dios no cambia. Si a ti te han hablado de un Dios que cambia porque como si tuviera una naturaleza humana, pues ahí es donde no vas a tener el fundamento en tu corazón correcto para poder creer con el corazón. Así es de que, hablando más de los sentimientos, ¿qué determina nuestros sentimientos? ¿Qué determinan nuestros sentimientos? Pues nuestros pensamientos. Entonces, ¿dónde se origina el tener fe o el no tener fe? En nuestros pensamientos. Tú puedes tener fe en que te va a ir bien si estás pensando que te va a ir bien. Pero si tú estás oyendo las noticias, y quiero decir algo, una cosa es informarse y otra cosa es inundarse de puras cosas negativas. Tú prendes las noticias y lo único que oyes es te vas a morir. Ese es el mensaje de las noticias. Yo no oigo noticias, no veo noticias, rara vez las pongo y oigo muy poco, y lo que veo que no me conviene. Es importante cuidar nuestra salud espiritual porque de ella también depende nuestra fe y de ella también depende nuestro crecimiento. Dice Dios, toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, si estás viendo que va a empezar algo malo, como luego en algunos grupos de WhatsApp, de sociales, o mandan notas, ¿no? Y yo veo el encabezado y veo que es una nota negativa, no solo no la veo, sino que además la elimino, porque no me deja nada bueno. Y Dios dijo, quédate con lo bueno, desecha lo malo. Y sobre todo ahora que hay tanta gente tan infeliz que se queja de lo que está pasando, que se queja de nuestro gobierno. Les voy a decir una característica de la gente infeliz, de la miserable, pobre gente infeliz, es la queja y la crítica. Si tú ves a alguien que se está quejando y está criticando, es porque es un infeliz. Así de fácil, de sencillo y de claro, ¿eh? Así. ¿Por qué? Porque el que es feliz está feliz y no le afecta lo que esté mal, porque su felicidad no la está basando en esas cosas externas ni en esas situaciones. Su felicidad la está basando en qué dice Dios. Punto y se acabó. ¿Qué es lo que dice Dios? Aunque hay en valle de muerte, no temeré. ¿Queda claro o no? Pero si yo, no, es que ve y este gobierno y puras traiciones y puras mentiras y puro golpeteo, esa gente que yo le llamo gente de choque, ¿no? Pura gente de choque y gente de choque. Todo le choca y con todos choca. Son infelices. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, tenemos que basar nuestra fe para tener y probar y superar la prueba de la seguridad. Tenemos que basar nuestra fe en las verdades de Dios, en las verdades de Dios y no en las realidades
que podemos cambiar con las verdades de Dios, y tampoco nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos dependan de nuestra fe, que depende del oír la correcta palabra de Dios para entonces tener una vida estable y segura. Y con esto podemos entrar en el tema, que es cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios. Pues es muy sencillo, porque Dios lo dice, porque recibiste a Cristo en tu corazón, porque si es verdad lo que Dios dijo, entonces es verdad lo que tú hiciste, y con eso es más que suficiente para que estés seguro de que eres hijo de Dios. Acuérdate de una cosa, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Me da risa que hay mucha gente que dice, sí, Dios lo dijo, pero hace años. Pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que lo que dijo vale y pesa y es verdad ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Así es de que para estar seguro de que somos hijos de Dios, ya vimos lo que son los sentimientos fluctuantes, cambiantes, carnales, muy humanos, muy de la humanidad y muy de lo natural. Por eso es que como hijos de Dios, nosotros, si verdaderamente estamos oyendo palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios que nos recapacita, o sea, recapacitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Meditamos la palabra de Dios y eso nos recapacita, o sea, nos vuelve a capacitar, nos vuelve a empoderar y a llenar otra vez de fe para cada día. Yo cuando siento que se me está bajando el volumen de la fe, regreso a mis versículos favoritos que me sé de memoria y me pongo a repetirlos y vuelvo a oírlos, los repito en mi mente o con mi voz y oigo, mas a Dios gracias porque Él me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y se empieza a subir el volumen de fe, ¿no? Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo, y sube, ¿verdad? Al que cree lo que cree, entonces voy a creer en esto y voy a creer en esto, ¿verdad? Pensad en lo que es bueno, honesto, puro, digno de alabanza, santo, en esto piensa, entonces en eso pienso y subo el volumen de mi fe. De uno depende, realmente de uno depende. Entonces, verdades contra sentimientos. Siempre tienes que aprender. ¿Quieres crecer como cristiano? ¿Quieres dejar de ser natural y convertirte como un hijo de Dios en un hijo sobrenatural? Porque los hijos de Dios somos sobrenaturales. Somos coherederos de Cristo. Las mismas cosas que Cristo hizo, nosotros las podemos hacer, y eso es porque ahora en la verdad de Dios nosotros somos sobrenaturales. Y tienes que aprender a no dejarte abatir por las realidades y abatir las realidades con las verdades de la palabra de Dios. Y de esa manera vas a empezar a vivir y a estar seguro de que eres hijo de Dios. El tema de la fe, ¿qué sucederá si nuestra fe se fundamenta en nuestros sentimientos? Como mucha gente lo hace. Ay, pues es que no siento que estoy creyendo. Ay, es que no siento creer. Es que ya estás mal confesando de entrada, ¿no? Ya estás confesando mal. Y estás confesando lo que tienes en tu corazón y lo que estás pensando. Y entonces, ¿qué crees que es lo que va a hacer, a suceder, lo que vas a vivir? Pues eso, porque ya lo estás diciendo y estás mal, estás hablando mal. Lo que estás hablando no es puro, honesto, honrado, digno de alabanza, de buen nombre. No lo es. ¿Qué sucederá si fundamentas tu fe en tus sentimientos? Pues vas a estar así y así, así y así. El problema es que cuando tu fe está arriba, empieza a atraer las cosas, ¿verdad? La fe es el poder de la ley de la atracción. Que te quede claro, la ley de la atracción la inventó Dios, ¿verdad? Cuando dijo al que cree lo que cree. La inventó Dios cuando dijo lo que siembras, cosechas, ¿verdad? Esa es la ley de la atracción. Y cuando tú estás creyendo, estás atrayendo las cosas buenas para tu vida. Y ya cuando van a llegar, se van para abajo, down, ¿no? Y entonces las cosas que venían, ¿por qué se regresan? Porque como vas para abajo, tú ya estás creyendo cosas negativas y las cosas negativas empiezan a venir para ti. Acuérdate, al que cree lo que cree. Tu fe no discierne si es bueno o si es malo para ti.
Si tú estás creyendo algo malo para ti, tu fe va a trabajar por eso malo para ti, porque ella no discierne. La fe es un poder que tú orientas para un lado o para el otro, para bien o para mal. Cuando tú estás creyendo que algo malo te va a pasar, ¿cuáles son los sentimientos correspondientes a esa fe negativa? El miedo. Por eso Dios dice en todos sus libros, no temas, porque cuando tú estás teniendo miedo, tú estás atrayendo, empoderando que vengan las cosas negativas a tu vida. Por eso Dios dice en todos los libros de la Biblia, Dios dice no temas. Ojo con esto, mucha atención. Hay que meditar en esto y recapacitarse, o sea, volverse a capacitar, a empoderar para ser capaz de lo que Dios ha destinado para nosotros. Por eso Dios dice también que nos examinemos, y esto lo digo siempre, pero ¿cómo veo gente que lleva años oyéndome decir esto y todavía sigue en la baba? Y se los digo con mucho respeto y con mucho amor. ¿Qué me refiero? Que todavía se permite sentir cosas que no debe de sentir. O sea, pues ¿qué no han oído? Que nada más piensen en lo que es bueno, honesto, digno de alabanza, puro, sensato, correcto, santo. Todo eso, eso es lo que tienes que pensar. Y es un mandato de Dios. Dice, si hay algo bueno en esto pensad, o sea, si hay algo bueno, honesto, puro, digno de alabanza, en esto pensad, es una orden. Y si no lo haces, estás pecando además. Y sin embargo, de momento piensan mal y ahí se van como gordos en tobogán, con sus malos pensamientos, como si fueran bobos, inconscientes, estúpidos, que no se dan cuenta lo que están pensando y ahí van perdidos. ¡Ah! 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 ¿Y creen que son cristianos? Por favor, les voy a pedir, no digan que estudian aquí, en Plan Formación Instituto Bíblico, o este discipulado, ni digan que son cristianos, porque a los dos nos hacen quedar mal. ¿Mm? O sea, si van a ser cristianos, y esa es mi labor y ese es mi trabajo. Si no te gusta, desconéctate y sigue igual. Cada quien su vida, allá tú. Y así como cada quien su fe. Vive lo que quieras vivir. Pero si quieres ser un cristiano, oye, medita, recapacítate y empodérate y crea creyendo la vida que quieres tener. No importa la crisis. Toda crisis es un montón de oportunidades. Conozco mucha gente que ahorita le está yendo mejor que antes. ¿Y sabes cuál es la diferencia de los que no les está yendo mejor? Sus pensamientos, su actitud, su intención, lo que sabe y lo que cree de Dios. Esta pandemia fue una excelente oportunidad para romper una inercia de monotonía que muchos tenían y que no podían despegar y no despegaban. Esa es la realidad de las cosas, por muy crudo que parezca, ¿no? Entonces, no bases tu fe en sentimientos. Los sentimientos son resultado y consecuencia de lo que estás creyendo. Si tú estás creyendo mal, que te va a dar el COVID o que te va a dar esto, que te va a dar lo otro, obviamente vas a tener miedo. Ese es el sentimiento que corresponde al mal creer, al creer en negativo. Y acuérdate que Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. También lo malo, también se refiere a lo malo. ¿Mm? Si tú crees en algo malo, va a pasar. ¿Cuántas veces la gente no dice, creo que me va a dar? Y le da, ¿no? O creo que no voy a pasar el examen y no pasan el examen. O creo que no me van a dar el trabajo y no se lo dan. Ellos lo crearon con su creer. Lo crearon con su fe. Se sintieron mal y no identificaron. O sea, la gente cree que sentirse mal es normal. Como creer que enojarse es normal. Que sufrir es normal. Todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Y nada de esto había dentro del Edén. ¿Quieres saber cuál es la verdadera voluntad de Dios? Ve cómo era el Edén, cómo era el paraíso. Y así es el reino de los cielos que se ha vuelto a acercar aquí y ahora por Cristo Jesús, y en el que tú puedes entrar si lo buscas primeramente, donde todo vendrá por añadidura. Ni siquiera tienes que pedir las bendiciones, la riqueza, la sanidad, todo viene por añadidura.
pero ¿cómo piensas? ¿Y sabes por qué piensas? Si tú te estás dando cuenta de que, ah, caray, pues entonces pienso mal, pues es por lo que has oído. Y lo que has oído es porque tú has querido, porque no has sabido escoger, o porque, pues esto es lo que hay, pues vamos a oírlo, ¿no? No, yo no me quedé ahí. Yo recibí a Cristo a los 9 años y durante muchos años busqué una iglesia y me quedé en una iglesia por un tiempo hasta los 30 años. Yo iba a iglesias y oía lo que predicaban muchos pastores y decía, Dios no es así, esto no es de Dios. Dios no castiga, no conocen a Dios, no entienden a Dios. El Dios que castiga es el Dios en el que creen los judíos y para los judíos, pero el Dios que vino a mostrar Cristo para los cristianos, que es el verdadero Dios y como verdaderamente es el Padre, por eso él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hasta que encontré en dónde empezar y vi ahí que después no era lo mejor y oré por algo mejor y Dios me llevó a un lugar mejor y Dios me llevó a estudiar, realmente Dios me llevó a estudiar y estudié varios institutos. Y el meditar la palabra es lo que te hace creer más, porque cada vez que meditas, la reoyes, entonces te recapacitas, te reempoderas. ¿Qué sucederá si tu fe se basa en la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué crees que va a suceder si tú basas tu fe en la verdad de la palabra de Dios? Pues tu fe siempre va a ir para arriba. Hay versículos que producen fe para sanar. Así como hay versículos que produjeron fe para que tú creyeras en Cristo como tu Señor y tu Salvador, y como produjo esa fe, tú oraste y aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, así hay versículos que producen fe para sanar. Entonces, si necesitas sanidad, empápate de esos versículos. Métete en esos versículos, repite, decláralos todos los días, óyete diciendo esos versículos y esa verdad, como dice su palabra, no va a regresar vacía y un día va a producir fruto en ti y va a venir la salud. He conocido mucha gente que ha estado desahuciada, ya con cáncer, con sida, con muchas cosas y se han parado en estos versículos, les he ministrado, les he enseñado y han sido sanos. Han sido sanos. Platiqué lo de mi hijo y él no murió, él resucitó, él regresó porque me paré en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, no en cómo me podía yo haber sentido en ese momento. Y enseñé claramente que yo no me dejé sentir mal. Por eso muchos creyeron que ni era mi hijo, porque ni me vieron preocupado, ni me vieron llorar. ¿Por qué me iba a preocupar si estaba creyendo lo que Dios iba a hacer? ¿Por qué me iba a preocupar si aunque habían dicho que lo había atropellado un tráiler? Yo creo que alguien normal, oye, lo atropelló un tráiler y se figura a su hijo así todo destazado, ¿no? O aplastado o embarrado o pero yo ni siquiera me permití, claro que sí, el diablo me quiso llevar a tener esos pensamientos, pero yo dije, no, esto no es de Dios, no voy a tener miedo. Me examiné para no caer en esa condenación y entonces me fui con la palabra y me paré en la palabra y me fundamenté en la palabra y retomé la palabra y con esa le dije a Satanás, no te acerques a él, no puedes tocar su vida, te lo ordeno y te lo mando yo como su padre, pero en nombre de Cristo Jesús y vámonos de aquí, sáquese desgraciado. Punto. Y así funciona. Parándote en la palabra, si tú basas tu vida y tu fe en la palabra de Dios, entonces empezarás a vivir estable y cada vez mejor y cada vez mejor. Porque ese es el plan de Dios. Dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y eso significa cada vez mejor y mejor y mejor y mejor. Deja de ser como el pueblo de Israel que a veces arriba y a veces sube, 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 baja, 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 baja. Sube, 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 baja, 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 baja. Así andan carnalotes, humanos, naturales, naturalotes. ¿Mm? No, somos hijos sobrenaturales, espirituales. Estamos por encima de tantas cosas que si tan solo te lo creyeras. Por eso Efesios capítulo 1 dice que la superabundancia del poder de Dios y las riquezas de su gloria son nada más para los que creemos.
Nada más son la supereminencia de su poder y las riquezas de su gloria. Son para nosotros los que creemos. Efesios capítulo 1, léanlo de tarea. Del 16 o 17 en adelante, ahí está. ¿Y cuáles son la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Así es de que, ¿en qué vas a basar tu fe? ¿En tus emociones? ¿En tus sentimientos? Es que no siento creer. Bueno, pues órale, llégale. A ver cuándo se le ocurre a no sé qué que creas, a tu no sé qué que puedas creer. No, escucha la palabra, repasa. Si necesitas versículos de prosperidad, hay muchos versículos de prosperidad. Mateo 6, cuando Cristo dice que todas las cosas vendrán por añadidura, es un pasaje de los más poderosos que habla de prosperidad económica y material. No está hablando de cosas espirituales, está hablando de qué habéis de comer y qué habéis de vestirte, y esas son cosas que tienen que ver con la economía y con lo material. Y dice, ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como tú ahora te puedes vestir, mejor que los pajarillos o mejor que los lirios del campo. Puedes comer mejor que ellos y vestirte mejor que los lirios del campo y mejor que Salomón con toda su gloria. Eso lo enseña Cristo y son versículos de riqueza, de prosperidad. ¿Y tú qué estás haciendo? Viendo enamorándonos, ¿no? A ver qué te deja. Qué tremendo, ¿no? Así es, vamos a ver qué es la verdad. ¿Les parece bien? Y si no, también, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Según la Biblia, ¿de qué puede estar seguro ahora usted que ha creído y recibido a Jesucristo como su Salvador? Y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Juan 5, del 11 al 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate bien, estamos viendo qué es verdad, qué son las verdades, eso es lo que estamos viendo. Y estas son verdades, verdades con testimonio, dice la Biblia. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Qué es lo que da testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna? El mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo en tu corazón que te da esa confianza y ese sí es cierto, sí, sí es verdad. Y luego entonces te puedes sentir muy bien por eso, claro que sí. Cuando la revelación viene a uno, y revelación es algo que no has oído, revelación es algo que no has entendido, y cuando la revelación viene a uno, claro que sí viene gozo, que es lo mismo que sentirse muy bien. Viene el gozo a ti y te prende y dices, yo puedo creer, claro que puedes creer, porque da testimonio y dice, y da testimonio de que nos ha dado vida eterna. Dice, y esta vida está en su Hijo, por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas les he escrito, os he escrito, dice Dios, a nosotros para que porque creemos en el nombre del Hijo de Dios y para que sepamos que tenemos la vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Dios escribió su palabra para que sepamos que tenemos la vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Cuando yo mandé que Satanás no tocara la vida de mi hijo, se lo dije porque creía yo en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En el original, ahí no hay ningún punto, ninguna coma, ni nada.
es corrido y dice, y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Esas señales seguirán a los que creen en su nombre. No dice como leemos y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre harán esto. No, porque el nombre de Dios no se usa para hacer algo. El nombre de Dios funciona no como un amuleto que puedes usar para declarar o mandar algo. No. El nombre de Dios funciona cuando tú crees en Él. Y son dos cosas completamente diferentes, completamente distintas. Y para empezar, el nombre es Jesucristo, no Jesús. Que quede bien claro, porque Jesúses hay muchos, pero Jesucristo, uno. Así es de que hay que decir en el nombre de Jesucristo. O como oran los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que se han convertido en cristianos, que es lo mismo que mesiánicos. Mesiánico y cristiano es lo mismo. Nada más que un término es hebreo y el otro es griego, pero es lo mismo. Y ellos dicen en el nombre de Yeshua HaMashiach, quiere decir Yeshua el Mesías. Porque Yeshua el Mesías solamente hay uno. Yeshua no es Jesús. Yeshua HaMashiach es Jesucristo. Así es que el nombre que hay que usar es Jesucristo. Para que vayan orando mejor. ¿Sale? Y dice, esta señal seguirán a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre harán esas cosas, mas no usarán el nombre para hacer cosas. Hay diferencias y hay que tenerlas. Por eso es que muchos que quieren usar el nombre de Cristo no les pegan sus oraciones, no le pegan, no funciona, no da. ¿Por qué? Porque no están creyendo en el nombre de Cristo. No son hombres o mujeres que crean en el nombre de Cristo. Yo no sé para qué me metieron en esto. A ver si nos enojan algunos. Ni modo. La verdad no peca, pero incomoda. Pero incomoda porque acomoda. Por eso incomoda. Porque acomoda. Acomoda en el lugar correcto. Pero esa es la realidad de las cosas. Por eso muchas veces, aunque oran en el nombre de Jesús, no pasa nada. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Es que se justifican diciendo, ¿verdad? Como todo Adán, echándole la culpa a Dios. Es que no es voluntad de Dios. Es que no fue su voluntad. Fíjate qué suave. Igual que Adán, la mujer que tú me diste, ¿no? ¿A quién culpó a Adán de su pecado? No fue a la mujer, fue a Dios. Porque le dijo, la mujer que tú me diste. Casi, casi le dice, ¿para qué me la das, no? Y así muchos, igual la historia se repite, ¿eh? Así como con lo del leproso, es igual, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme. La gente duda de la voluntad de Dios, no de su poder. Y no debes de dudar de la voluntad de Dios, porque si dudas de la voluntad de Dios, nunca vas a poder tener fe. Nunca vas a poder tener la fe correcta para recibir lo que estás creyendo. Pero cuando tú sí crees en su nombre sí te van a seguir esas señales. Porque tú sí crees en su nombre y porque crees en su nombre te van a seguir esas señales. Porque crees en su nombre, más no es que uses su nombre para hacer cosas, ¿no? ¿Ok? Para hacer milagros. Lo que hace los milagros es que crees en su nombre, no que usas su nombre. Espero que haya quedado claro. Entonces, pregunta, ¿cómo sabe usted que tiene la vida eterna? Pues según lo que acabamos de leer, yo sé que tengo la vida eterna porque tengo al Hijo. Porque lo que acabamos de leer dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así es que, ¿cómo sé yo que tengo la vida eterna? Porque tengo al Hijo. Por eso. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces, si Dios lo dijo, yo lo creo, porque es una verdad que nunca cambia. Acuérdate, que la verdad nunca cambia, por eso es verdad. Lo que sí cambia es la realidad. Tu realidad ahorita puede ser otra, pero en nombre de Cristo Jesús espero y creo que después de este discipulado
tu vida mejore en gran manera. Esa es una realidad. Ahorita estás mal, en un momento vas a estar mejor. Esa es realidad, la realidad cambia. Ahorita me dio una infección estomacal, ok, pero oré, me cuidé todo, oré, creí y mi realidad cambió. ¿Cómo cambio la realidad que no me gusta? Con la verdad de Dios. Porque la verdad es Dios. Dios y la verdad son uno. Dios y la vida son uno. Dios y el camino a Él son uno. Y Cristo lo dijo. ¿De acuerdo? Así es que, ¿cómo sabe usted que tiene la vida eterna? Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no lo tiene, no la tiene. ¿De acuerdo? Siguiente, Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy importante, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces explico este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, quiere decir que Jesucristo siempre está. He aquí yo estoy. He aquí yo estoy. Entonces, ¿cuándo está Cristo en tu puerta llamándote? Llamando. Cuando alguien te está compartiendo una palabra de Dios. Ahorita está Cristo llamando a tu corazón con la enseñanza que está dando de su palabra para que tú puedas creer. Ahí es cuando está Cristo. A Cristo se le invoca. ¿Cuándo se le invoca a Cristo? Cuando dices su nombre, cuando piensas en Él, cuando lo hablas. Es bien importante la confesión. Cuando hablas las palabras de Cristo, ahí lo estás invocando. Cristo dice, alguien está repitiendo mis palabras. Y ahí está. ¿Para qué? Para respaldar sus palabras. Porque Él es Dios Todopoderoso y Él es fiel y no deja a nadie que invoque sus palabras, a nadie que invoque su nombre. Gracias a Dios por su palabra. Entonces dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es la puerta? Tu corazón. La palabra de Dios fue escrita para llegar al corazón. Cristo lo dice también en Mateo, que la palabra de Dios es sembrada en donde, en el corazón de la gente, ¿verdad? Por eso es que entonces, cuando tú de verdad oyes la correcta palabra de Dios y se siembra en tu corazón, por eso es que puedes creer con el corazón, porque con el corazón es con el que se cree. Y tú puedes creer con el corazón porque la palabra de Dios se siembra y fue escrita para sembrarse en tu corazón y de ahí emana el poder. ¿Cuál poder? El creer. Por eso dice, y aquel que crea con el corazón, porque con el corazón se cree, dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? Volver a recibir el Edén, el paraíso, el reino de los cielos que se ha vuelto a acercar a esta tierra para todos nosotros por la justicia de Dios, porque ¿qué culpa teníamos de lo que hizo el Adán? Nada. Así es de que vivamos a la justicia. Entonces entendamos este punto muy importante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si alguno oye la palabra de Dios y abre su corazón, dice Cristo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto describe la verdadera y eterna comunión. La verdadera comunión, el tener la verdadera comunión con Dios, es cuando se logra esto. Cuando tú oyes la voz de Dios, la palabra de Dios, y abres tu corazón y dejas que Él entre, porque lo aceptas como verdad en tu vida. Así como aceptaste tu nombre y ya creíste que te llamas como te llamas y tan lo crees que siempre que te preguntan tu nombre das el mismo nombre y hasta tu credencial lo dice, así aceptas a Cristo, así aceptas su verdad. Eso es recibir a Cristo. Ahí es cuando entra en ti y ahí es cuando empieza la verdadera y permanente comunión. La comunión con Dios no nada más es de los domingos en la iglesia. La comunión con Dios debe ser todo el tiempo, permanentemente. He estado durmiendo y me he despertado con dolor de brazos porque los tengo levantados, alabando, adorando
orando a Dios en mi sueño estoy orando, estoy alabando a Dios, le estoy cantando, le estoy dando gracias, pero físicamente tengo mis manos así levantadas y me despierta el cansancio. Comunión permanente todo el tiempo. No nada más el domingo, no nada más un rato. Esas son mentiras, esas son falsas comuniones. Las de un ratito son falsas comuniones. Entraré a Él y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. El cenar con alguien es tener comunión, es intimidar. Cuando cenas con tu esposa, a mí me encanta cenar con mi esposa, o cenar con la familia, es bien bonito, ¿no? O comer, ¿no? Que se sienta uno a la mesa o en la sala, donde sea, a veces comemos en la sala viendo una película y ahí pásame esto y pásame el otro. Y esa es una intimidad familiar y una comunión, o a veces en la mesa y platicamos de muchas cosas, de revelación, de Dios, de milagros, de las cosas que... Y es una relación, es comunión, es intimidad. Y acuérdate que puedes tener muchos tipos de relación con Dios, ¿verdad? Casi nunca eventualmente casual, cercana o íntima. Lejana, casual, cercana o íntima. Tú decides qué clase de relación quieres con Dios. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. Hay muchas versiones bíblicas, sobre todo hoy en día han salido muchas versiones bíblicas. Y quiero decirles algo. Uno de los versículos que yo uso para saber si una Biblia viene bien traducida o ya la desfiguraron, porque sí hay traducciones muy desfiguradas, se los digo honestamente, y es mi opinión personal y si quieres tirarla a la basura, a mí me vale, ¿no? Cada quien su vida y cada quien su fe. Pero yo te voy a recomendar esto. Busca este versículo, Apocalipsis 3:20. Apúntalo bien, porque si tú lees una versión donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, esa versión no sirve. Checa bien qué versiones bíblicas tienes en casa, checa bien, porque si tu versión bíblica dice, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo, esa versión te podría decir un montón de versículos más que no están en línea correcta y verdadera con la palabra de Dios y desvían, crean falsas doctrinas. No bendice y lo que está haciendo es humanizar la palabra. Naturalizan tanto la palabra con el pretexto de que es para que la gente lo entienda. Pues sí, pero eso hace que la palabra sea ya muy humana y muy natural y la degradan a un grado natural. Y entonces la gente lo va a entender porque la gente puede decir, oye, ¿cómo es esto de que entra en mí? ¿No? Hablando de esta versión que se acerca más al original, Reina Valera 1960, está la 95, está la Reina Valera actualizada, están bien, esas Reinas Valeras están bien. Consíguete un Strong si quieres estudiar, ¿no? Y la concordancia exhaustiva y todo. Y si no, por lo menos oye o ve este discipulado. Créeme que al final de este discipulado vas a terminar tan empoderado que vas a dar gracias a Dios, pero te vas a enojar por no haber aprendido esto antes. A todos nos pasa. Pero fíjate bien, checa tu Biblia. Si aquí dice entraré a su casa, yo te recomiendo que la rumbes por ahí o la tires, pero cómprate una que diga entraré a él. Porque esto sí es espiritual. Porque esto es lo que hace Cristo, esto es lo que hace Dios. Entra en él. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice claramente que Él te va a dar un espíritu nuevo y pondrá su espíritu dentro de tu espíritu nuevo y de esa manera Él hará que cumplas todos sus preceptos y mandamientos y los pongas por obra. Eso es espiritual y es de lo que se refiere aquí. Así es que les recomiendo eso, encarecidamente, porque las Biblias que dicen entraré en su casa, en muchas otras cosas están mal y van a desviar tu fe, a degradar tu fe. Te van a alejar de lo sobrenatural y esto es alejarte de lo poderoso de Dios, del reino de Dios. Entonces, ojo con eso muchachos, se las paso con mucho cariño, con mucho amor y gratis. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo sabe usted que Cristo entró a su vida? Sería la pregunta. ¿Cómo sabes tú que Cristo entró a tu vida? Pues muy sencillo. ¿Cómo entró a tu vida? Pues porque tú oíste su voz, o sea, su palabra, y abriste la puerta que es tu corazón,
y dijiste, sí, yo abro mi corazón, yo abro la puerta de mi vida, yo abro mi vida, yo le entrego mi vida, yo encomiendo mi vida en sus manos, encomiendo en sus manos mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y mi familia y mi negocio. Eso es sentarse con Él, entregarle la vida, y eso es recibirlo. Yo te recibo en mi vida como mi Salvador. ¿Por qué te recibo como mi Salvador? Porque sí creo en ti como mi Salvador. Sí creo que tú veniste a morir en la cruz para salvarme a mí y salvar a mi familia y a mis seres amados y a todo el mundo y a todo que en ti cree. Por eso sé que soy hijo de Dios. Por eso sé que sí entró Cristo a mi vida. Estamos en el punto número 3, el 1 fue Primera de Juan, el 2 Apocalipsis, punto 3, Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen en su nombre, todos los que creen que Él es el Salvador y todos los que lo recibimos como nuestro Salvador, porque sí creemos que Él vino a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, todos los que creemos en Él, recibimos una potestad que quiere decir poder, investidura, nivel, grado, posición espiritual, y esa posición espiritual, nivel o grado es de ser hecho hijo de Dios. Y quiero que sepas algo que no se te debe de olvidar nunca. Tienes que entender por tu madre que has recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios igual que Cristo. Cristo no tiene más potestad de ser hecho hijo de Dios que tú si has recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna del Hijo. Y el que tiene al Hijo recibe también la potestad de ser hecho hijo de Dios, el poder, la investidura, el grado, la posición, el nivel. Por eso dice también la Biblia en Efesios 2 que juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Tu posición, tu grado, tu nivel espiritual, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, está en el mismo nivel, grado y posición de poder y autoridad a la diestra del Padre, igual que Jesucristo. No hay diferencia. Y si alguien es capaz de negar esto, blasfema y es incapaz de creer porque es muy natural, muy carnal. Y hay muchos que lo niegan, ¿eh? Ay, eso no puede ser porque están castrados espiritualmente, imposibilitados de creer. Y sí los hay. Cristo dijo, no a todos les es dado. Así es que hay que saber de qué estaba hablando ahí. Estaba hablando del amor, estaba hablando de la revelación, estaba hablando del nivel. No a todos les es dado. O sea, también la Biblia habla de que no a todos les es dado el don del arrepentimiento. Y habrá quien diga, no, esas son patrañas. Que bueno, ya nos veremos. El tiempo lo dirá. Así es de que Dios es un Dios sobrenatural, por lo tanto su palabra es sobrenatural y la revelación que Dios nos da es también sobrenatural, por eso es revelación. Si fuera natural ya la tendrías, pero es sobrenatural. Entender secretos ocultos, dice la palabra, que tú no conoces. Así es de que, ¿cómo sabe usted que pasó a ser hijo de Dios? ¿Cómo sabes tú que pasaste a ser hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes? Ah, pues porque la Biblia dice que si yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo recibí la potestad, la investidura. En otra parte de la Biblia dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te selló y dijo, esta es propiedad de Dios. Si te lo he de explicar de una manera más explícita, pero más verdadera, es que cuando pasa esto, el sello del Espíritu Santo es una aureola, que esa aureola se le da a los santos. Por eso es que tú te conviertes en un santo, porque ya recibiste perdón de pecados. Y por eso cuando veas en el Nuevo Testamento que habla de los santos, se está refiriendo a nosotros, los que hemos recibido y creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos los santos del Nuevo Testamento somos nosotros. Y con todos los santos se refiere a nosotros, porque tenemos esa aureola que es el sello del Espíritu Santo en nosotros.
Amén, aleluya. Así es que, ¿cómo sabe usted que pasaste a ser hijo de Dios o hija de Dios? Porque Dios lo dice. Recibes el poder, la potestad, la investidura, el grado, el sello, la credencial, o sea, una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Por eso es que si tú no fueras una nueva creación del nivel espiritual que es Jesucristo, Él no podría cenar contigo y tú con Él. Tú no cenas con tu perro, ¿verdad? Tú no lo, bueno, habrá gente que a lo mejor sí, ¿no? Lo ama tanto que cena con su perro en la mesa. Pero lo cierto es que eso no es lo más natural y normal. Los animales tienen una clase espiritual y nosotros otra. Pero cuando recibes la misma clase espiritual de Cristo, que es la misma potestad de Cristo, entonces te sientas a la mesa. Como dice Dios, te sientas a su mesa y tienes comunión con Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Espero que estén creciendo como yo también estoy creciendo. Nos quedamos en el punto 3, nos falta el 4, el 5 y el 6. También el 7, el 8, el 9, que los vamos a ver seguramente porque Dios quiere esto. Si Dios quiere, me da risa la gente que dice si Dios quiere, gente que no sabe qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere Dios. O sea, quien dice si Dios quiere es porque no sabe todavía lo que Dios quiere y no lo sabe porque todavía no lo conoce. Así es que, como Dios quiere, espero que tú estés. Nos vemos la próxima. Dios los bendice y yo también. Amén.